Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. De la mañana desde el Hotel Catalonia en la 25 reunión, en la 25ª reunión, encuentro de redes, Asamblea General y Congreso de los Defensores del Pueblo. Entonces está con nosotros el Defensor del Pueblo de Puerto Rico, Procurador del Ciudadano y Ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano. Buenos días, don Edwin. Buenos días a usted, buenos días a todos y todas. Un placer poder estar y compartir con ustedes en esta mañana. Háblenos un poco del rol de la Defensoría del Pueblo en Puerto Rico. ¿Cuáles son, digamos, los principales temas con los que ustedes trabajan? Básicamente, la oficina del Procurador del Ciudadano u Ombudsman en Puerto Rico se creó en 1977, ya tiene 44 años de historia. Madura, una institución madura. Madura. En aquel momento se adscribió a la rama ejecutiva y así estuvo por cerca de 10 años. En 1987 se determinó mediante legislación enmendar la ley 134 de 1977 para que la Procuraduría estuviese bajo la rama legislativa y que de esa manera tuviera la independencia de poder evaluar lo que es la rama ejecutiva, que es la razón principal de la oficina del Procurador del Ciudadano en Puerto Rico. Así es que es evaluar su razón principal, todo aquello que tiene que ver con la gestión administrativa de los entes del Ejecutivo, las cerca de 140 agencias que tiene el gobierno de Puerto Rico, con algunas excepciones. Esas excepciones son la propia Oficina de Fortaleza, el Gobernador de Puerto Rico, la Oficina de Gerencia y Presupuesto. En el caso de la Universidad de Puerto Rico, lo que tiene que ver con la parte docente de la universidad, aquello que tiene que ver con la presentación y calificación de documentos en el registro de la propiedad, y ciertamente no tenemos jurisdicción sobre los gobiernos municipales, como tampoco sobre la judicatura. Así es que en esencia, y obviamente la legislatura, es decir, yo no puedo evaluar lo que a su vez hace la legislatura desde el punto de vista de nuestra función, pero en esencia las excepciones son mínimas. Así es que nosotros, prácticamente a la pregunta que me hace, evaluamos todo tipo de gestión que el gobierno no hace. Y cuando digo no hace es porque precisamente esa es la razón de ser de esta oficina. Y he mencionado en alguna que otra vista pública que las oficinas de los procuradores o defensores, como se le llama en algunos otros países, prácticamente es el defensor o el procurador de aquel ciudadano que ha sido olvidado por el sistema, a quien el sistema ya olvidó por alguna o por otra razón, o porque la frustración se apoderó del ciudadano y ha decidido que con esa determinación que tomó la agencia ejecutiva va a vivir el resto de sus días. Así es que nosotros abogamos para que ese ciudadano, esa ciudadana, entienda que hay una oficina que puede abogar por ellos. Hay una diferencia posiblemente entre defender y procurar. Cuando hablamos de procurar es porque como nosotros no creamos derechos, nosotros lo que hacemos es procurar que se atienda el reclamo que hace el ciudadano. Y en muchos aspectos, cuando el ciudadano no le asiste la razón, obviamente nos corresponde a nosotros notificarle a ese ciudadano no le asiste la razón. En el caso cuando esa razón sí le asiste, pues ciertamente vamos a ir con toda nuestra fuerza para propiciar que se atienda ese reclamo y que se le resuelva al ciudadano. Así es que en ese aspecto nosotros hacemos esa distinción de procurar y defender de manera que se entienda que vamos a traer ante la opinión pública, si fuese necesario, cualquier asunto que alguna o algunas de las agencias
del Ejecutivo no estén atendiendo adecuadamente hacia la ciudadanía. Problemas principales con el asunto de la pandemia, ciertamente todo lo que tiene que ver con los servicios básicos de salud, con lo que tiene que ver con las transferencias de fondos federales, lo que tiene que ver obviamente con el desempleo, que ha sido una de las mayores crisis en Puerto Rico, obviamente porque se procesaban al año 70,000 solicitudes de desempleo y en un momento determinado subió a 700,000. De 70,000 a 700,000. Así es que estamos hablando de un sistema desde el punto de vista tecnológico que no estaba ni siquiera remotamente preparado para entender en ese asunto. Otro aspecto que estamos trabajando es el problema de la tecnología, y lo planteo de esa manera porque aunque soy un fanático de la tecnología y entiendo que la tecnología es sumamente importante, pero los gobiernos no pueden abandonar al ciudadano a costa de la tecnología y de las plataformas digitales que le permiten. Explique, pues básicamente, yo creo que hay una corriente a nivel de Puerto Rico y a nivel del mundo para sustituir al que está detrás de un teléfono, al que está detrás de un aparato, quizás contestando, ahora con todas estas plataformas digitales, para que el ciudadano casi no tenga ese tipo de comunicación de persona a persona. Y si bien es cierto que es importante, un bot con un programa de quick response. Claro, tiene que haber una transición. Primero porque no en todos los lugares hay señal. Así que si usted no tiene señal en su casa, usted no se va a poder conectar. Y por lo tanto, el Estado, que tiene una responsabilidad de velar porque ese ciudadano esté bien atendido, ya no lo está. Segundo, porque no todo el mundo tiene los billetes o los cuartos o como se le llame para comprar la tecnología. Tercero, y para mí más importante, porque no todo el mundo tiene la capacitación adecuada para entrar a esas plataformas, máxime cuando en Puerto Rico la población ya de más de 60 años, incluyendo este servidor que tiene 61, pues vamos en aumento. Así que eso implica que usted no puede transicionar hacia plataformas digitales de la noche a la mañana, olvidándose entonces de toda aquella población. Y a veces hablo de los de más de 60, pero puede haber otra población que por razones de escolaridad, de educación, obviamente no tengan ese nivel de preparación. Entonces, ¿qué hacemos con esa población? ¿La dejamos en el pasado? ¿La dejamos sin servir? Señora, en ese tiempo que tiene esa oficina, un caso de trascendencia, digamos, que haya repercutido y que haya significado una eficacia del trabajo de ustedes. Bueno, yo creo que hay uno que ya está a punto de caramelo, que es el caso de lo que la policía dejó de pagarle. A punto de caramelo es casi resuelto. Es casi resuelto, le explico. A punto de caramelo. A punto de caramelo. Está buena. Bonita metáfora. Tiene algo dulce. Bonita metáfora. Algo dulce. A punto de caramelo es que se acerca algo dulce. Está lindo, eso está lindo, eso está lindo. Se está acercando. Casi, Pero básicamente, en el caso de la policía, hubo ascensos que se otorgaron en el pasado, pero no se le dio la paga correspondiente a ese policía. Eso trajo consigo dos problemas. Primero, que no recibió ese pago, y segundo, que cuando ese policía se retiró, no recibió la pensión adecuada. Así es que prácticamente ya la policía ha separado cerca de $8 millones para compensar a todas estas personas, a todos estos miembros de la policía o exmiembros de la policía que tuvieron este tipo de situación y que prácticamente nos ponen una condición de poder ya resolver. Dentro de los casos pendientes que tenemos en la oficina, cerca de un 15% corresponden a este tipo de reclamos. Así que estamos hablando de más de 2.000 a 2.500 casos que tenemos pendientes de ex policías que nos hicieron ese reclamo. Otro dato importante que estamos trabajando, que tiene que ver, y aunque no está resuelto, realmente está encaminado, que es la Junta de Supervisión y Administración Fiscal, la famosa junta que opera en Puerto Rico, administrando prácticamente lo que es el presupuesto de Puerto Rico. Ante la quiebra, obviamente, del gobierno de Puerto Rico, le asignó un dinero a la Universidad de Puerto Rico que en su momento no se estaba utilizando. Y aunque todavía no lo está, en aquella ocasión, era muy lento el proceso, y cuando hablamos con el presidente, el entonces presidente, porque un mes más tarde ya no lo era, el doctor Haddock, nos hace el comentario de que se estaban asignando $35 millones por año y que prácticamente ese dinero que era para becas de estudiantes no se le estaba otorgando a nadie.
Así que eso estaba un poco paralizado en una agencia que se llama AFAF, esperando que un ente, que un tercer ente, ¿verdad?, viniese a administrar ese fondo, que no fuese la universidad, porque había habido algunas situaciones con ese tipo de becas, y que no fuese el propio gobierno, sino una institución privada sin fines de lucro. Pero logramos al final del camino que se le diera la oportunidad a la propia universidad de hacerlo, con la administración adecuada, con la monitoría que fuese necesaria. Así que ya próximamente deben estar otorgándose esas becas que para nosotros son importantes porque son para estudiantes de bachillerato y lo que estamos luchando en este momento es que también se puedan utilizar esos fondos para estudiantes de maestría, porque la situación es que en Puerto Rico, igual que los estados, para estudiar maestría o doctorado hay que entrar entonces en unos préstamos que eventualmente son casi imposibles de pagar. Lenchi. Sí, bueno, buenos días. Buenos días. Edwin García. En el tiempo que tiene la institución que usted representa, ¿cuáles son los casos más recurrentes presentados por dominicanos? Sabiéndose que, no sé ahora, en un momento dado en Puerto Rico había una gran población dominicana. Sí. En segundo lugar, con esto termino, el caso de los Estados Unidos, ya fuera del territorio puertorriqueño, ¿existe la figura en el Estado norteamericano del ombudsman? Sí, existe en estados. En los estados había una legislación que se había presentado en algún momento para tener esa figura a nivel federal, pero eso no ha progresado. Sí existe en algunos estados donde esta figura, igual que en Canadá, que existe sí la figura del ombudsman, en algunos estados existe la figura, pero no en todos los estados. En el caso de los dominicanos, prácticamente, igual que en la mayoría de los casos en un momento determinado, los problemas principales eran la sobrefacturación de luz, del servicio de energía eléctrica y la sobrefacturación en el servicio de agua potable. Y de alguna forma, servicios de salud. Esos básicamente serían los tres renglones principales donde la comunidad dominicana en Puerto Rico ha hecho alguna petición. Una de las cosas que discutíamos... Pero ¿en qué consiste esa sobre...? Pues básicamente, por ejemplo... Están utilizando la figura del ombudsman. Sí. Bueno, reclamar derecho. Bueno, lo claro. que pasa... ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? No, lo que ocurre para que tampoco echemos nuestro país... Excúseme, lo que ocurre es que aquí esos roles los tienen superintendencias. Sí. Es decir, aquí hay organismos especializados para esos roles. ¿Cuáles son esos roles? Pero para cuando tú tienes problemas de la energía eléctrica, entonces hay un organismo. No, pues yo no estoy hablando. Él se refiere a casos que ya van, que desbordan la ley. Yo no estoy hablando de empresas, sino estamos hablando que la ley le atribuye esas facultades aquí a otras instituciones que operan muy bien. Okay. Pero me gustaría oír en qué consistía eso. Sí, básicamente. Y entonces, ¿por qué dominicanos y puertorriqueños no tenían? Claro, igual. Básicamente, cuando hay dos formas de facturar, de la autoridad de acueductos y de la autoridad de energía eléctrica, que es la lectura o es el estimado. Así que en muchas ocasiones, cuando cualquiera de estas corporaciones decide hacer estimados, que dice, bueno, como usted gastó $50 en el mes de enero, yo ahora le voy a estimar que en el mes de febrero gastó 50, pero quizás usted no gastó 50. Y si ese estimado es básicamente por varios meses, eso eventualmente se convierte en un reclamo, porque ese ciudadano lo que nos plantea es, por ejemplo, yo en febrero no estuve en mi hogar, en marzo yo estuve la mitad del mes, así que eso se convierte en un reclamo legítimo, porque si el parámetro que estamos utilizando son los $50 del mes de enero, pues ciertamente no puede haber gastado $50 en febrero y $50 en marzo. Nos quedaría una pregunta para terminar. José, adelante. Bien, bueno, yo quiero ambientar esta pregunta, porque para mí esto es muy importante. No le puedo hacer dos, Julio. Tenemos que hacer brevemente. Pausa, primero, se le voy a hacer la primera, se la voy a dejar ahí para que me la responda junta. Primero, ustedes desde el 2017 legalizaron el cannabis para fines de médicos.
y terapéutico. Me gustaría saber si usted cree que eso debe escalarse a fines recreativos para evitar la violencia y el crimen asociado. Estamos hablando de la marihuana. Por un lado de la marihuana. Entonces, por otro lado, yo quiero ambientar la pregunta con un poema de Pablo Milaré, que dice: cuando se alzó mi bandera, la tuya lo airea también, y fue, sabes, la primera que juntos quisimos volar. Más tarde una voz amada gritó con mucha razón: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Era la época de la Guerra Fría y Pablo invitaba a Puerto Rico a sumarse a los gritos de independencia y soberanía. Eso no pasó. Los puertorriqueños no se sumaron, no quisieron ser la otra ala del pájaro latinoamericano con Cuba, y se quedaron como Estado libre asociado. Hoy en día Puerto Rico tiene los indicadores más altos de desarrollo humano de América Latina según Naciones Unidas. Lo más alto. Sí, Tiene más de 100.000 millones de dólares de PIB con 3 millones de personas. El desempleo, te digo ahorita cómo pasó, de 70.000 a 700.000. Bueno, pero está bien, pero tiene los indicadores. Y entonces el país en progreso. Según Naciones Unidas tiene los indicadores de desarrollo humano más altos. La pregunta es, incluso no es más alto, lo pone como muy alto. Perfecto. $32.000 de PIB. $32.000 de PIB en Puerto Rico. Está quebrado. Ok. Ustedes, si la historia volviera a principios del siglo pasado, ¿los puertorriqueños se sentirían cómodos volviendo a hacer lo que hicieron? ¿O ustedes quisieran tener soberanía y pobreza como nosotros, los demás, que no hicimos lo que ustedes hicieron? Qué pregunta más bien dirigida. Qué bárbaro tú eres. ¿Nosotros tenemos soberanía? No. Pero no tenemos esos Es que indicadores. nosotros no tenemos ustedes no soberanía. tienen Tenemos soberanía, pero tienen esos indicadores. Pero tenemos independencia, que vale más que todo eso. En Puerto Rico hay más carros que gente. Bueno, la economía dominicana es muy superior a la economía de Puerto Rico. Adelante. Pero Muy superior en todos los sentidos. Adelante. Pero el defensor Julio. No, que es muy superior. Pero es más, en estos momentos ni siquiera admiten comparación. Bueno, pero está bien, Adelante. pero espérate, para aclarar ese dato. Según el banco, según el Naciones Unidas, el PIB puertorriqueño es de 103.000 millones de dólares. De lo cual no es las Naciones Unidas. Está quebrado. Y el PIB dominicano es de 90.000 millones. Está quebrado. Pero nosotros tenemos 11 millones de gente y ellos tienen 3. Vete a buscarlo. Adelante. Y es tanto la soberanía que Trump le Vamos a ir a Edwin Adelante. entonces. Trump le tira el papel de inodoro. Bueno, porque Esa es la soberanía de Puerto Rico. Si me permiten. Vamos a ver. Si me permiten. Básicamente, en el aspecto, ¿verdad?, estrictamente político, no puedo hacer comentarios. Lo puedo hacer dentro de 10 años. En 2030 puedo hacer. Pero del punto obviamente, de vista académico, ahora, usted del puede punto de vista, reflexionar. obviamente, la inmensa mayoría de los puertorriqueños, básicamente quiere una relación con los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo definen esa relación? Es lo que está por verse, ya sea mediante una libre asociación eventualmente o mediante un Estado, pero esa relación sí la atesoran y sí la quieren. Así es que me hizo la primera pregunta, pero me perdí en La del cannabis. la del cannabis. marihuana. Hay un problema en términos de la cantidad de permisos que se han otorgado y la cantidad de cannabis que se dispensa diariamente por ciudadano. Así que es un aspecto en el que nosotros vamos a estar evaluando próximamente, porque la información, ¿verdad?, que hemos estado un poco recopilando es que es una cantidad muy alta y que hay personas que recurren todos los días a adquirir cannabis, lo que nos puede representar que se convierta. Yo la adquiero legalmente porque tengo una orden médica para hacerlo, pero eventualmente esa que estoy ¿Usted la adquiriendo, consume? no la consumo, pero eventualmente esa que estoy adquiriendo, ¿verdad?, como si lo estuviese haciendo, Sí. se puede prestar para un mercado ilegal. En el caso del mercado del cannabis recreativo, tengo mis reservas sobre ese particular. Bien, Muy bien. pues Gracias. muchas gracias a Edwin García Feliciano, quien es el defensor del pueblo de Puerto Rico. Cambio y fuera. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol 106.5 FM, una estación RCC Miria.